Primero de todo, gracias a Alberto, gracias al Ayuntamiento de Santa Pola. Es un placer venir a Santa Pola una vez más porque mi recuerdo de Santa Pola es cuando yo era niño, veraneábamos en la isla de Tabarca, que está aquí al lado. Y veníamos a Santa Pola para hacer las compras porque en Tabarca no había absolutamente nada, ¿no? Cogíamos lo que llamaban las canoas, en Tabarca les llaman las canoas, para ir aquí a Santa Pola, al supermercado. Allí no había prácticamente nada, ¿no? Fue un éxito cuando instalaron el teléfono, un teléfono para todos en Santa Pola, en la isla de Tabarca, cuando tenía 7 8 años, ¿no? Bueno, quería hablarles un poco de un gran patriota de la hispanidad, don Guillermo Gómez Rivera, y les voy a comentar cómo yo lo conocí, ¿no? Al terminar yo mis estudios de economía en Madrid, en la Complutense, inicié... ¿Se oye? ¿No se oye? ¿No? ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿no? El, al terminar mis estudios de economía en la Complutense, recién cumplí los 23, me fui a dar una primera vuelta al mundo, ¿no? Porque quería visitar algunos lugares que me quedaban todavía de la hispanidad. El único que me queda por ahora ya de la hispanidad es Guinea Ecuatorial. Es el único que me queda. Aquí tengo enfrente a dos magníficos representantes de aquel maravilloso país y es el único que me queda de toda la hispanidad por visitar, ¿no? Pero el que quería visitar en particular Filipinas, ¿no? Yo tenía mucha ilusión por visitar Filipinas en aquel momento y allí que fui. No voy a contar qué pasó antes ni después, pero voy a contar qué pasó cuando aterricé en Manila, ¿no? Aterricé en Manila y yo me encontré con la gran sorpresa de que no había nadie que hablara español. Nadie, cero personas, no encontré a nadie que hablara español. Claro, los medios eran el año 90. Los medios para esta búsqueda no eran los mismos que los que existen ahora. Ahora podría haber hecho una búsqueda previa y ya habría encontrado muchísimas personas, pero entonces no se podía. Todavía Internet no existía en España. Internet en España empezó en el año 93 aproximadamente, cuando yo me incorporé a la universidad, pero todavía no existía, ¿no? Y mucho menos aplicaciones ni nada, ni siquiera existían teléfonos móviles todavía, ¿no? En gran escala, como empezaron a partir del 93. Así que era un trabajo bastante artesanal lo de la búsqueda. Y en ese trabajo artesanal yo no encontré nada, ¿no? Cero. Entonces ya desesperado, desencantado, con una ilusión menguada, me disponía a despedirme de Manila en mi penúltimo día. El día siguiente ya partía de Manila para Singapur y continuar el viaje. Y entonces estaba en el Parque Rizal, en el centro de Manila, un parque precioso, donde hay una representación en el lago artificial de todas las islas del archipiélago. Y seguí caminando por la calle Callao. Cuando cruzo la calle Taft, la avenida Taft, que divide el parque, termina el parque y sigue la calle Callao, y veo a la izquierda un edificio que pone Casino Español. Casino Español. Digo, uy, a ver esto qué es, ¿no? Pues, en fin, llego al Casino Español, entro y además de otras cosas es un restaurante. Yo lo primero que veo es el restaurante, ¿no? Entro en el restaurante del Casino Español y veo la carta que está escrita en español y digo, uy, esto tiene buena pinta, ¿no? Vamos a ver. Y entonces hablo con el camarero en español, ¿no? Y me dice en un perfecto español que él no habla español. Y digo, bueno, pero como que no hablas español si lo hablas perfectamente, ¿no? Y entonces, ¿por quién habla español? ¿Hay alguien que aquí habla español? Me dice, sí, ese señor que está ahí. A la altura de este caballero que está ahí enfrente, más o menos, estaba un señor que me decía que hablaba español. Total, que me acerco a él y le pregunto, perdone, caballero, ¿habla usted español? Y me dice, claro. Ah, joder, qué entusiasta, ¿no? Ese claro a mí me entusiasma, un claro muy rotundo, ¿no? Muy... ¿Y usted quién es? Me dice, pues yo era muchacho de 23 años, ¿no? Pues nada, yo he venido aquí para ver si encontraba a alguien que hablara español. A ver, siéntese aquí conmigo, si le parece. Claro, por supuesto, encantado de sentarme aquí con usted, ¿no? Ese era Guillermo, ¿no? Era Guillermo. Entonces tenía 54 años, magníficamente bien llevados, y empezamos a hablar, a ser las 6 de la tarde, total que terminamos a las 2 o 3 de la madrugada, ¿no? Pero porque nos echaron, claro, o sea, hubiéramos ido hablando y hablando y hablando, pero es que nos echaron. Ya solamente quedaba un camarero muy fiel que le conocía a Guillermo de siempre, y entonces él aceptó quedarse porque don Guillermo estaba ahí y no iban a echarle, ¿no? De su casa, que era el Casino Español. Ese fue mi primer contacto con Guillermo, ¿no? Bueno, la verdad es que después fui muchísimas más veces a Filipinas, más o menos en proporción de una por año, hasta antes de la pandemia, ¿no? Conocer a Guillermo fue una cosa magnífica, ¿no? Fue un personaje todavía está entre nosotros, desgraciadamente no creo que le quede mucho, está postrado en cama con un con un derrame cerebral que tuvo hace 2 meses, y yo creo que ya no le queda mucho estar con nosotros. Pero está nuestro documental, permanece nuestro documental, que luego saquemos. Ya veo que está el inicio de la proyección para que Alberto luego le dé el botoncito de sacar ahí el documental. Ahí está. Y bueno, hablar con él de todo, absolutamente de todo, pero sobre todo
hablar con él de lo que era la hispanidad en Filipinas, ¿no? De lo que era la hispanidad en Filipinas, y eso tenía un elemento de esperanza muy intenso, pero también tenía un elemento, como nos comentaba Rosategui antes, de la destrucción que crean los Estados Unidos para destruir el espíritu filipino. Macario Filada, que es más joven, de tener ahora unos 50 años, es uno de los más jóvenes que interviene en nuestro documental. Él es el último hispanohablante de Filipinas nativo de español, porque ahora muchos filipinos están recuperando el español por otros motivos, especialmente por el tema de la pasta, ¿no? Porque Filipinas se ha convertido en el gran centro mundial de los call centers, de los centros de llamadas, y entonces cuando tú hablas inglés tienes un sueldo, pero cuando hablas inglés español se multiplica por 3 el sueldo. Tenemos en el documental a Jorge Mario Alas. Ese es un chico jovencito que aprendió español, discípulo de Guillermo en la universidad, que aprendió español posteriormente, es un español estudiado, lo habla bastante bien, es productivo, tiene 5 hijos, ¿no? Con 30 y pocos años ya tiene 5 hijos, no sé si ya por el sexto, y él trabaja en un centro de llamadas de 17.000 pesos, no vamos a decir la traducción, que no viene al cuento, en euros, porque también el nivel de vida es distinto en Filipinas, 17.000 hablando solamente inglés a 54.000 hablando inglés y español. Entonces, el interés por aprender español tiene esa componente crematística que no deja de ser una cosa importante y en absoluto desdeñable, ¿no? Entonces, a partir de ahí fui muchas veces a Filipinas, una media de una vez por año, básicamente para estar con Guillermo y que me fuera transmitiendo, porque yo estaba con él, él hablaba, yo escuchaba y preguntaba, pero nada más. Yo no osaba decir nada, le preguntaba y él, a partir de una pregunta de 1 minuto mía, él podía hablar 3 horas tranquilamente sin despeinarse en ningún momento, ¿no? Guillermo era catedrático de la Universidad Adamson, también era profesor de flamenco, de damas japonesas, un poco venidas a menos, porque si no hubieran ido a España, pero iban a Filipinas, que está muy cerquita, ¿no? Y entonces él era profesor de flamenco, además de ser autor de numerosas obras, de prosa, de verso, etcétera, ¿no? Es decir, que no voy a entrar en todo ese asunto, porque eso lo pueden comprobar mirando directamente en internet, donde encuentran exactamente lo que hacía él. Él quedó impresionado, y me lo transmitió en varias de las veces que hablamos, de cuando es periodista también, cuando un joven periodista, en los años finales de los 50, que es Guillermo, entrevista al longevo primer presidente de la República Filipina, Emilio Aguinaldo, le entrevista en su casa de Cavite, yo estuve en esa casa también, aunque Emilio Aguinaldo vivió 94 años, una persona muy longeva. De todas formas, claro, cuando yo había nacido, él había muerto en 1964, yo nací unos años más tarde, no hubo opción, ¿no? Pero sí estuve en su casa y impresionaba estar en la casa, ¿no? Impresionaba estar en la casa y ver cómo todo rezumaba ese ambiente hispánico, porque aunque Emilio Aguinaldo fue el primer presidente de la República de Filipinas, era un gran hispanista. Era un hispanista y adoraba a España, pero como países independientes. Yo soy Filipinas, tú eres España, nos queremos, pero yo soy Filipinas y tú eres España, ¿no? En absoluto mostró nunca nada contra España, simplemente el hecho de convertirse en un Estado independiente y ya está, ¿no? Emilio Aguinaldo tenía como principal lengua el español, como todos los líderes filipinos del primer tercio del siglo XX. Es decir, esto de que el español no se habla en Filipinas es falso, de toda falsedad. Los censos iniciales se intentaba minimizar el uso de español y se decía que lo hablaban el 12% de los filipinos. Es verdad, el 12% de los filipinos tenían el español como principal o incluso única lengua. Lo que pasa es que después había otro 60 o 70% que la hablaban como segunda lengua, pero no como segunda lengua como un español medio habla el inglés, por ejemplo, sino como segunda lengua, como un catalán que tiene como primera lengua el catalán, pero habla español perfectamente. ¿De acuerdo? Es decir, que no hay diferencia, es decir, habla pues según le venga el interlocutor normalmente, ¿no? Ese es el nivel de español, como Rafael del Moral, un gran lingüista español, que ya se acaba de retirar, está ahora viviendo en su ciudad de nacimiento, en Almería. Él es el término que le acuñó hace años, el ambilingüismo, ¿no? Había ambilingüismo. Los filipinos, la mayoría abrumadora a principios del siglo XX, hablaban español. La mayoría abrumadora, más de las 3/4 partes, tienen español, o bien como primera lengua, o bien como segunda, pero al mismo nivel que la primera. ¿De acuerdo? Es decir, por varios motivos. Primero, porque era la lengua en la que ellos se habían ido criando, que siempre la oían en todas partes, en todos los contextos, en contacto con sus respectivas lenguas nativas, que son muchas en Filipinas, no solamente una lengua. Hay muchas lenguas filipinas, y de esas lenguas filipinas, la forma de interactuar entre ellos es a través del español, porque era la lengua de cultura. Cuando tú hablas en tu lengua nativa, pero cuando quieres subir de categoría, tienes que pasar a hablar una lengua de cultura, y porque las lenguas filipinas estaban organizadas en español.
¿De acuerdo? Es decir, que había una conexión muy grande. Yo intuyo que no debe ser demasiado distinto a como puede ser a lo mejor hoy en Guinea Ecuatorial, donde los ecuatoguineanos tienen el fang o el bubi u otras lenguas, pero la lengua en la que se intercomunican es el español. ¿Es así? Entonces, algo parecido era lo que pasaba en Filipinas en el primer tercio del siglo XX. Por cierto, que los filipinos ilustrados, evidentemente, la corriente con que les llamaban los filipinos, digamos, de la élite intelectual, tenían grandes escritores entre ellos, con unas obras espectaculares, con un español un poco barroco, ¿no? Un poco incluso casi churrigueresco, digamos, un español precioso, que podían perfectamente, a modo de, por ejemplo, Vargas Llosa, haber ganado un premio Nobel en español. En cambio, la escritura en inglés es otra cosa distinta que tiene poco que ver con el nivel que ellos sí tenían en español. El nivel en inglés no es malo, pero es, digamos, técnico, ¿no? Es técnico, para hacer un informe quizá. No, desde luego, para componer literatura y ni siquiera prosa. Emilio Aguinaldo, en la entrevista con Guillermo, de la que hablábamos a menudo cuando nos veíamos, le explicó cómo los Estados Unidos habían destruido Filipinas. Los Estados Unidos destruyeron Filipinas porque extrajeron el espíritu de los filipinos, que estaba en español. Antes nos decía Gorchategui que el tagalo tiene el 50% de palabras de origen en español. Las lenguas filipinas son lenguas aglutinantes. Entonces, eso significa que tienen una palabra base y después pueden tener prefijos, sufijos o circunfijos que le dan el sentido a la palabra. Entonces, cuando tiene experiencia, puede perfectamente eliminar los sufijos, los prefijos y los circunfijos y quedarse con la palabra base. Pero para eso hay que tener experiencia. Los filipinos tienen esa experiencia. Por eso, cuando ellos entran en contacto con el español, ven no que es una lengua extranjera, sino que es realmente la lengua base de ellos. Por eso, cuando llegaron los estadounidenses, lo que hicieron es, primero, hicieron que la lengua que convirtieron en oficial era la lengua de Manila, que era una lengua importante, pero no la mayoritaria. Es decir, el tagalo es una lengua muy importante de Filipinas, pero la lengua más importante en volumen de hablantes es el bisaya. El anterior presidente Duterte no hablaba tagalo. Lo entendía perfectamente, claro que lo entendía, por supuesto, pero no lo hablaba. Él tenía que hablar en bisaya, que era su lengua. ¿De acuerdo? La lengua de Guillermo también era el bisaya y el español. Las dos lenguas eran las lenguas de Guillermo y, por supuesto, cuando vivió en Manila aprendió tagalo, naturalmente, porque si no aprendes tagalo tampoco te puedes, si se ha convertido en lengua oficial, entender mucho con todos los demás. Llegaron los estadounidenses y entonces, en la lengua que ellos convirtieron en oficial de Filipinas, el tagalo, la expurgaron de lo que ellos creían que eran palabras base española. Si no lo hubieran expurgado, el tagalo posiblemente seguiría teniendo en torno al 70 o al 80% de palabras base españolas. Y ahora tiene en torno al 30-32%, según diferentes estudios, porque hay muchas de las palabras que vienen del náhuatl. Porque el náhuatl fue llevado a Filipinas por los tlaxcaltecas durante las misiones de evangelización. Los tlaxcaltecas se habían aliado con la corona española, eran los principales aliados de la corona española, y se hispanizaron rápidamente. Y cuando se produjo las expediciones bueno, todavía no era alcalde de Manila, vino después, cuando se produjeron las expediciones, eran el principal cuerpo de marinos que llevaban los barcos, además de muchos españoles de la península, llevaban a tlaxcaltecas que se habían hispanizado, y esas palabras del náhuatl que llevaban los tlaxcaltecas, esas no las extrajeron los Estados Unidos cuando intentó expulsar el español de las lenguas filipinas, sino que permanecieron porque no las asociaron con el español. Eran palabras náhuatl. Bueno, esa expurgación de palabras españolas base se produjo en el tagalo, pero menos en las demás lenguas. Por eso el nivel de palabras base en español en las demás lenguas filipinas es mucho mayor. Incluso en lugares aislados como Zamboanga, las palabras base españolas son más del 80%. Uno va allí y escucha lo que llaman el chabacano. El chabacano de Zamboanga no es lo mismo que el chabacano de Cavite o el chabacano de Ermita, que son chabacanos distintos, pero uno entiende normalmente lo que ellos hablan sin ningún problema. No es lo mismo para que ellos nos entiendan a nosotros. Mi primer viaje a Zamboanga fue en el primer viaje que hice a Filipinas, entonces escuché chabacano, pero no español, ¿no? Por eso no había encontrado personas que hablaran español, sino otra lengua análoga, pero distinta, ¿no? Cuando fui la última vez a Zamboanga fue para visitar unas escuelas que, gracias a Gloria Macapagal, que era presidente de Filipinas entonces, al secretario de Educación, y en parte a nosotros como asociación, se había puesto el español como lengua optativa en varias escuelas del país. Y entonces a mí me tocó, de la asociación, que fuimos a visitar varias de ellas, me tocó visitar las de Zamboanga. Y entonces los muchachos, unos chicos de 12 años en la escuela de Zamboanga, cuando estaban estudiando español, yo entré en la clase de español,
estaban entusiasmados porque estaban recuperando su idioma, no aprendiendo lengua extranjera, sino recuperando su idioma. Y que eso era algo, para eso muy importante, y me compusieron una pequeña cancioncilla que me cantaron ahí entre todos y fue una cosa entrañable, tremendamente bonita, en mi viaje a Zamboanga, viendo cómo la percepción de los filipinos de Zamboanga a la hora de estudiar español era recuperar algo que habían perdido, que se les había extirpado, posiblemente de una manera dolosa, ¿no? Posiblemente, como dice Guillermo, porque Guillermo era y todavía es muy, muy beligerante, ¿no? Bueno, vamos a seguir con mi orden, que si no me voy a despistar un poquito, ¿no? Vale, aquí está. Voy a mencionar algunas obras de Guillermo Gómez Rivera como escritor, en Teatro del Caserón, en poesía con címbalos de caña, es muy bonita, esa la he leído varias veces. La Nueva Babilonia. Esta novela no la he leído, pero bueno, con lo que me ha hablado ya era el spoiler era total, ¿no? Entonces ya decimos, ya no creo que sea necesario volverla a leer después de todo lo que Guillermo me ha hablado de ella. Quis ut Deus, o El Teniente Guimó, el brujo revolucionario de Iloílo. También es verdad, Guillermo es de Iloílo y Guimó es el nombre que también tiene su hijo. Tiene un hijo varón y una hija mujer que falleció hace unos años, ¿no? Bueno, la asociación. Nosotros, inspirados por Guillermo, personas que no nos conocíamos de nada entre nosotros, pero que seguíamos las publicaciones que en redes sociales hacía Guillermo, decidimos formar un subgrupo aparte para ver si nos podíamos encontrar algún día, ¿no? Entre ellos estaba Javier Roscas, el actual presidente, y otras personas, y decidimos que, ¿dónde nos encontramos? Bueno, pues decidimos encontrarnos en Alcalá de Henares, unos lugares clave de la hispanidad, en Alcalá de Henares, y inspirados por Guillermo montamos la asociación. Ese mismo año, el año 2009, se hacía un congreso en Filipinas, en Manila, en Intramuros, sobre el galeón de Manila. Y entonces Guillermo, que tenía algo que decir en ese congreso, sugirió que nos invitaran a la asociación a participar en el congreso. En el congreso presentamos un documento que, si se meten en nuestra asociación, que es www.galeondemanila.org, así de sencillo, y buscan en documentos, tenemos un documento que le he pedido a Alberto que a ver si podía poner, porque esa es una inspiración que he tenido durante la presentación anterior, pero me dice que ya era un poco apurado, pero pueden descargar todos ustedes de la asociación, que la tenemos ahí en un PDF que se puede descargar de una manera totalmente gratuita, ¿no? Y en ese documento nosotros, yo soy economista, me gusta mucho elaborar índices, algunos de los que he elaborado han tenido más éxito, otros menos, pero este está solamente publicado en ese documento, no ha tenido más éxito aparte del documento en el que lo publicamos, ¿no? Y nosotros presentamos ese documento, que es un documento, lo tenemos en inglés y en español en la página nuestra de la asociación, sobre la ruta, vamos a llamarla, o es un término más actual, la ruta de la hispanidad. La ruta de la hispanidad era, o la ruta de la corona española, era la que comunicaba a todo el mundo. La travesía de Indias entre la península ibérica y había a varios destinos, pero normalmente llegaba a La Habana y después continuaba al continente, y el galeón de Manila. Tengo por aquí, tenía bastante material para hablar del galeón de Manila, pero como creo que el tiempo no es mucho, entonces no voy a hablar del galeón. Ah, mira, tenemos eso ahí. No. Pues bájalo en internet, perfecto, sí, perfecto. Entonces, preparamos ese documento, Javier Ruscas y yo, y lo presentamos. Lo presentamos en Manila en el 2009, apenas unos meses después de la fundación de la asociación, ¿no? Que era el documento sobre qué era la ruta de la hispanidad, la ruta de la corona española, que comunicaba. ¿No estás conectado a internet? Bueno. Pues entonces no hay. Entonces, en esa ruta veíamos que todo el mundo, para nosotros, había como tres continentes, o tres grandes masas continentales, digamos, ¿no? Una gran masa continental que sería la euroafricana, otra gran masa continental vinculada geográficamente a esta primera, que sería la gran masa continental asiática, pero que hay vinculación evidente, porque Europa no deja de ser una pequeña península de Asia, ¿no? Pues hay una vinculación evidente, y la nueva gran masa continental, que era la masa continental americana. Para eso eran los tres grandes elementos continentales que había en el mundo. Y cuando se abre el tornaviaje, efectivamente, Urdaneta, Andrés de Urdaneta, que tenía mucha experiencia, que había hecho varias expediciones previamente, y por fin él entendió que yendo hacia el norte, por la corriente Kuroshiro, podía después continuar por una corriente más fría. La corriente Kuroshiro es caliente, por una corriente más fría, que llegaba más o menos, o si tú seguías esa ruta, te dejabas llevar por esa ruta en una embarcación, llegabas al final a la altura de más o menos lo que hoy es Los Ángeles, un poquito más al norte, a la altura de Santa Bárbara aproximadamente, ¿no? Por eso, cuando en el 65 se hace el tornaviaje,
Ya el primero que tiene éxito, efectivamente, se va más hacia arriba y la ruta tarda 4 meses, llegas al nivel de Japón, luego la ruta te lleva hacia el oeste, hacia el este, perdón, llegas a la altura de lo que ahora es Los Ángeles, un poquito más al norte, y después vas por cabotaje hasta Acapulco. Eso lleva alrededor de 4 meses en lo más rápido posible, alrededor de 4 meses. Y eso se hace en el 65 por primera vez. Y a partir de entonces, hasta el 1815, durante 250 años, se hace la ruta del Galeón. Yo la tenía por ahí también dibujada, pero como ya se ha presentado antes, tampoco voy a insistir en ella, que es una ruta bastante directa cuando vienes de Acapulco hacia Manila con la parada en Guam, y en cambio subes bastante al norte para torcer después hacia el este y llegar hasta la base continental americana y demás. Esa ruta se complementaba con un trayecto por tierra entre Acapulco, la Ciudad de México, donde en el Zócalo de México se hacía el gran mercado, y la parte que no se transaccionaba en México, en Nueva España, perdón, se llevaba al puerto de Veracruz y de allí se embarcaba hacia la península ibérica, y eso conformaba esa gran ruta. Pues ese documento nuestro habla de esa gran ruta. Habla de esa gran ruta y hacemos unos índices para valorar todas las rutas históricas hasta la edad moderna que hay a lo largo y ancho del mundo, como esta era la más grande por muchísima diferencia con respecto a la posible siguiente ruta, ¿no? El caso es que cuando lo presentamos, que es a lo que iba, lo presentamos en Manila, en aquel congreso, y estábamos Javier Ruescas y yo, y estábamos con Fernando Cialcita, que es uno de nuestros asociados. Fernando Cialcita es catedrático de antropología de la Universidad de Ateneo, ya está retirado, y entonces ese día, en el año 2009, vino con su padre, que iba en silla de ruedas, tenía ya 90 y tantos años, y no podía ya caminar él, pero su hijo le llevaba con la silla de ruedas, ¿no? Y nos lo presentó. Y dice, oye, Javieres, nos decía Javieres a los dos, ¿no? Javier, pues nos decía, oye, Javieres, aquí os presento a mi padre, Hilario Cialcita. Y entonces, no sé si fue Javier Oscaso, yo le preguntamos, don Hilario, ¿usted habla español? Pero como dudando, ¿no? Y entonces se nos miró fijamente y se enfadó con nosotros un poco y nos dijo, claro, soy filipino. Claro, soy filipino, de una persona nacida en el año 1913, es porque algo muy íntimo dentro de sí le decía que para ser filipino había que hablar español. Porque los filipinos en el primer tercio del siglo XX tenían como principal lengua el español. Si no, no eras filipino. Tenemos una grabación, la tenemos en el documental, de Luis Quezón, en la que exhorta a sus ciudadanos y les exhorta en español. No va a ser de aquí, eso lo van a ver en el documental, pero exhorta en español. Dices, ¿cómo es posible que si tú eres el gran líder de los filipinos y el español no se habla, ¿por qué te diriges a ellos en español? Pues evidentemente será porque se habla, no porque no se habla. Entonces, los textos tergiversados de Estados Unidos intentan evitar a toda costa dar esa referencia, centrándose en los que ellos denominan hablantes nativos. Es decir, una porción muy, muy pequeña del total de hablantes, que era la mayoría de la población del país. Entonces, cuando escuchamos a don Hilario decirnos, claro, soy filipino, con esa convicción profunda que sale de muy dentro, pensamos nosotros, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. ¿Qué? Vamos a grabar a filipinos, hispanohablantes nativos, para que nos cuenten cómo ha sido su vida, qué hacen, qué no hacen. De los que están grabados han muerto casi todos. Casi todos. Y Guillermo está gravemente enfermo, postrado en cama, no puede hablar. Algunos, los más jóvenes, están vivos. Macario Filada está vivo. Pero quedan muy pocos. Porque lo que van a ver en ese documental es algo, para mí, maravilloso, que es cómo suena el español filipino, que es una lengua que está por extinguirse. La hablan hoy en día apenas unos cientos de personas. Mucha más gente habla español en Filipinas, pero hablan otro español distinto. El español que tú estudias para aprenderlo. Y entonces depende de quién sea tu maestro, quién sea tu profesor, pues así hablas una cosa u otra. Cuando estuve en mi primera visita turística a Harvard, en ese mismo viaje, me colé, que se podía entonces, no había que ir con tarjetitas como ahora, me colé a la Universidad de Harvard y me metí en una clase en la que estaba enseñando español. Y entonces se estaba con lo más sencillo, la conjugación del presente indicativo del verbo ser. Y entonces ponía la conjugación en el libro, ¿no? Ponía yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son, ellos son.
en la segunda persona del plural había un asterisco, y el asterisco decía abajo: hay variedades dialectales minoritarias en las cuales la segunda persona del plural es vosotros. Y yo, a partir de ese momento, me di cuenta que yo era integrante de una variedad dialectal minoritaria del español, porque efectivamente nosotros, los españoles, por lo menos de los 2/3 del norte, decimos normalmente vosotros. Es que ni siquiera se dice en toda España, ni en Andalucía ni en Canarias, se suele utilizar el vosotros de la misma manera, sino con un poco de diferencia. Pero es que en América no se utiliza los vosotros. Se utilizan para cosas muy grandilocuentes, ¿no? Por ejemplo, en la novela de Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras, si la han conocido, cuando hay violaciones y tal de los soldados que parece que sirven en la Amazonía, y entonces, cuando han dejado a las mujeres embarazadas, las mujeres pueden decidir si se casan o no se casan con la persona, con el varón que les ha dejado embarazadas, y entonces el sacerdote dice: juráis por Dios pero juráis, o sea, vosotros, juráis por Dios y por la patria el mantener, el no sé qué. Y entonces ellos juran, pero ahí hay un vosotros. Pero es una cosa muy ritual, entonces ahí sí viene el vosotros, ¿no? Pero salvo casos excepcionales usa el vosotros. El vosotros es una cosa que usamos en los 2/3 norte de España y somos, para el conjunto de la hispanidad, una variedad dialectal minoritaria, ¿no? Entonces, claro, esas variedades dialectales, nosotros, por ejemplo, yo creo que cualquiera de nosotros puede entender cuál es el acento de nuestro interlocutor, de dónde viene. Cuando estábamos, Alberto, Fernando y yo, antes en el aeropuerto esta mañana, cuando nos vino a recoger, tuvimos un problema para lo de recoger el auto en el aeropuerto, y el muchacho que nos atendió era argentino. Y con que dijera hablar solamente 2 segundos o 3 segundos, ya sabemos que era argentino. Y si es argentino, ya sabemos si es de Córdoba o no, porque hablan de otra manera distinta. Y si uno es colombiano, si es cachaco de Bogotá, habla de una manera, pero si es caribeño habla de otra, y si es del Chocó habla de otra, y si es del País Paisa habla de otra. Y cuando uno tiene un poquito de experiencia es capaz de distinguir los diferentes acentos de nuestra lengua. Pero es que el español filipino se extingue. Las personas que tenemos aquí documentadas en el documental que vamos a ver ahora, la mayoría de ellas, no todas, porque algunas hablan otro español distinto, hablan español de Filipinas, una lengua que está en extinción. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, gracias a Hilario, a don Hilario Ciálcita, el padre de Fernando Ciálcita y Legarda, fue el que nos inspiró para hacer ese documental. Tenía por aquí muchas cosas, pero son las 21:05, yo creo que voy terminando. Voy a poner aquí ya las conclusiones. Vamos a ver las conclusiones. Primera, Filipinas forma parte plenamente de la hispanidad. Porque, aunque el español como tal ya no se habla, el resto de los elementos que conforman el Instituto Filipino es similar al que hay en la hispanidad, al que hay en el resto de la hispanidad. Hay esa mezcla entre lo que venía de Europa y lo local previo. Hay esa mezcla. Eso no significa que, el español no se habla, es verdad que no se habla. Es verdad que no se habla, pero los demás elementos están perfectamente presentes. Y, por supuesto, insisto en la religión, donde la religión que fue llevada, pero una vez que tú la llevas, no significa que si la gente no lo acepta, vaya a pasar por ahí. La aceptan porque consideran que es mejor que lo que ellos tenían antes, si no, no lo aceptas. Dice Zunzunegui, en alguno de sus libros y en multitud de entrevistas que le hacen, que se ha vuelto muy famoso, yo lo conocí en una época en la que todavía no era tan famoso, ahora ya, incluso en televisión española, que creo que a Xavier Fortes el otro día le dio casi un ataque hablando con él. Yo estaba escuchando y decía: pero Xavier, documéntate un poco antes de hablar con una persona tan ilustrada como es Zunzunegui, ¿no? Porque es que no decían más que tonterías. Perdón, no me gusta usar palabras duras, pero vamos, yo escuchaba a Xavier Fortes, yo no uso tele, pero me pasaron el vídeo por YouTube y me daba un poco de vergüenza ajena. Y dice: pues Xavier Fortes, en fin, contrólate un poco y escucha a quien sí sabe, sobre todo siendo en este caso mexicano, naturalmente de origen múltiple, como es el caso de Zunzunegui, ¿no? Entonces, claro, él lo que resalta siempre es que el elemento común de todos los países en los que el español es lengua oficial, o es lengua ordinaria de uso, o que forman parte de la hispanidad, es precisamente el vínculo que se establece entre todos ellos a través de España. El vínculo que se establece entre todos. Esa es la cuestión. También en Filipinas eso existe. También existe plenamente. Lo que pasa es que el idioma no se habla. Segundo, el idioma no se habla en español, aunque ahora hay un revival muy grande a través de la música, sobre todo, porque a los filipinos les encanta escuchar música en español. Les encanta, lo vamos a ver en el vídeo, que algunos nos lo comentan.
¿no? Pero hay una barrera porque es decir, el sentimiento lo que te une. Es el sentimiento lo que te une. No solamente la capacidad de utilizar el español como lengua de cultura, que por supuesto se puede utilizar. En Timor han recuperado el portugués como lengua oficial. Yo estuve en Timor precisamente en un congreso de portugués hace unos años y tú veías el entusiasmo de los niños a aprender portugués. No he vuelto a ir, está solamente una vez. No es un país que sea tan a revisitar si no tienes un objetivo específico, digamos, ¿no? Te van a ir otra vez. Esto fue hace 10 o 12 años que estuve la única vez que he estado allí, ¿no? Pero cuando escucho a José Ramos Horta, el actual presidente, que fue el primer presidente después de la recuperación del país de las manos de Indonesia, él tiene un artículo muy bonito, escrito como respuesta a un escritor de Singapur que insistía que tenía que poner el inglés como lengua oficial de Timor-Leste en vez del portugués, y él explica por qué no. Explica por qué no. Es un artículo muy interesante de respuesta a esa afirmación. Yo creo que es una cosa similar a la que nos une a los hispanohablantes, ¿no? Ese sentimiento profundo de vínculo que existe, que entre los que hablan inglés, yo no lo he detectado. Yo no sé si existirá o no, pero yo no lo he detectado. He estado en muchos países anglófonos y no he detectado ese vínculo que sí existe cuando lo que hablas es español. Entonces, en Filipinas, aunque no se habla español, sí, cuando lo aprendes te das cuenta que forma parte de tu ser porque tú eres capaz de extirpar los sufijos, los prefijos y los circunfijos de las palabras base que, salvo en Tagalog, donde solamente el 32% son en español, en las demás lenguas filipinas, los porcentajes superan el 50%, porque la única en la que se expurgó de palabras españolas fue en el Tagalog. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, al sur, a la isla de Mindanao o a las Islas Visayas, y escucha las lenguas locales, tú escuchas mucho español, si tienes la práctica de diseccionar lo que es la palabra base de lo que es el resto. Pero cuando ellos hablan, dicen, y tú les respondes y utilizas el español, ellos en general tienden a entenderte. Es decir, que el español no se habla, pero camuflado en sus propias lenguas, está presente. El vínculo anímico existe. Y 3, el elemento religioso, que es crucial, existe con la misma intensidad que hasta hace unos años existía en España, porque ahora parece que la situación religiosa ha cambiado de alguna manera, ¿no? Y con esto termino.